Yo, Nicolás, no me había dado cuenta que no ¿Qué, había conectado qué más, Rubén? había conectado el auricular. Si quiere, regáleme su correo de una vez y le envío lo yes. Yo se lo había enviado por chat, ¿no? Sí, pero es que estoy aquí abriendo directamente. Espera un momento, es que no recuerdo a quién le A ver, envié eso. Mm, no, 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 no. Laura, tal vez aquí está. Ahora sí, ¿cómo es que es su correo? ahí lo escribí en el chat de Zoom. Ya lo reviso. Ok. Ya le envié. Es un archivo que está en Drive para que lo pueda descargar. Gracias. Listo. Bueno, entonces hoy voy a hacer un ejercicio parecido al ejercicio que tuve de parcial. Me lo acabo de inventar. Puede que cuando lo solucionemos lleguemos a una solución algo extraña. Puede que sea así, ¿no? No sé. Hasta un punto es un ejercicio que yo encontré. De un punto para allá es un ejercicio que yo me inventé. Pero pues vamos a ver si nos sale, ¿sí? Entonces, ya empezamos. Lo estoy acá exportando el ejercicio a PDF para poder presentárselos a ustedes y tratar de resolverlo. La idea es realizarlo así porque el ejercicio tiene de banco de tubos y tiene además em, la parte de placas. Entonces, al ser un ejercicio, es un ejercicio completo realmente, un ejercicio completo en cuanto a lo que es convección externa. Pues, tiene placas y tiene cilindros. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Y esta noche sí les dejo subidos los videos porque la verdad sé que se me había pasado. ¿Qué hubo, Rogeles? ¿Cuándo hay otro campeonato? Hablando aquí de otra cosa. Pues la final femenina es hoy, se va a transmitir por Facebook, por si la quiere ver. Ah, listo. ¿Y quiénes están por ahí de mecánica? ¿Nadie? Creo que ninguna mujer de mecánica. Pues tampoco hay muchas, ¿no? No, en amateur sí hay. No, Paula no podía jugar, que es como la Obvio, super pues causa. pero cómo iba a jugar si Excedía Paula, Lelo. Excedía Lelo. obviamente sí. Venga, Rafael es eh, maestro ¿Fide? Sergio Rafael. Sí. No, Ah, es que yo vi por ahí uno Fide, pensé que era él. no, ese es el profe de la selección. Ah, ok. Bueno, ahora sí. Aquí está. Listo, entonces. Como decía el ejercicio, hasta un punto es invención mía, hasta otro punto no es invención mía. Entonces, vamos a resolver la parte que no es invención, o sea, que no me lo inventé yo, porque esa pues en teoría nos tendría que dar algo normal. Y luego sí, lo otro que yo me inventé, pues si llega a estar mal, pues lo cambiamos aquí con ustedes mientras tanto para ver qué es lo que pasa. Es que este ejercicio se parece mucho al que yo hice cuando vi la materia. Miren, hasta acá, hasta este punto azul es el ejercicio original. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la marquita acá.
Ese es el ejercicio original. Dice, en el interior de un haz de tubo se utiliza vapor que condensa a 150 Celsius para calentar una corriente de CO2 que entra a 3 atmósferas, 35 grados Celsius y 5 metros sobre segundo. El haz de tubos consta de 10 tubos de 1.25 centímetros de diámetro exterior en disposición cuadrada y los tubos tienen una longitud de 60 centímetros. El ejercicio original, ¿qué pedía? El ejercicio original pedía ¿cuánto era la temperatura del CO2 a la salida del banco de tubos y cuánto era el calor que se le aportaba? ¿Sí? Esas eran las preguntas. Yo, pues, agregué un trozo más de enunciado para hacerlo más interesante, para hacerlo parecido al ejercicio que yo vi, porque es un ejercicio completo. Y es que luego de calentarse, ese CO2 va a ingresar a un ducto que puede disminuir o aumentar su sección transversal. Ahí dejé disminuye o aumenta porque, pues, vuelvo y repito, como es una invención mía, no sé si está hecho para que la sección disminuya o aumente. Pero bueno, la idea es que ese ducto hace que la velocidad o disminuye o aumenta para que el CO2 a la salida de ese pues de ese intercambiador de haz de tubos haga que una placa rectangular con dimensiones de 60 por 90 milímetros se mantenga a 10 grados por encima de la temperatura de él y que esté disipando un tercio del calor que se proporcionó al fluido en el haz de tubos. Entonces, determinar la disposición de la placa de forma que la velocidad del CO2 sea la más pequeña entre los dos casos. Entonces, pues como es una placa rectangular, pues esa placa puede estar así, o sea, con su lado más largo así. O sea, esto puede ser 90, aquí digamos está entrando el fluido, ¿sí? Este lado puede medir 90 y este 60. O al contrario, este 60, este 60 y este 90. Entonces, ¿cuál es la mejor disposición de forma que esta velocidad con la que entra el fluido sea la más pequeña entre los dos casos? Y pues después de que uno defina esa de los dos casos, pues cuánto sería el área del ducto para que esa velocidad sea así. Entonces, este es el ejercicio que yo propongo hoy para realizar. Me parece que está como muy interesante. Entonces, vamos primero, obviamente, pues lo dejé condicionado a las preguntas originales del ejercicio, porque dice que la temperatura superficial de la placa va a ser 10 grados por encima de la temperatura de salida del CO2 y que el calor es un tercio del calor proporcionado en el haz de tubos. Entonces, indiscutiblemente hay que solucionar el ejercicio original que nos pedía la temperatura y el calor. Entonces, como la disposición es cuadrada, entonces vamos a ver, bueno, yo aquí, sí. Vamos a ver este PDF, que es con el que yo resuelvo siempre los bancos de tubos. Y acá, disposición cuadrada. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la velocidad máxima. Para calcular la velocidad máxima, pues nosotros tendremos en cuenta que como es una configuración alineada, bueno, aquí una aclaración del enunciado. La disposición cuadrada quiere decir, porque es diferente, disposición cuadrada a disposición alineada. La disposición cuadrada, espero utilizamos otro color, la disposición cuadrada se refiere a que hay tantos filas como columnas, ¿listo? Entonces, si hay 100 tubos, la disposición cuadrada querrá decir que tendremos 10 columnas y 10 filas. Y la disposición alineada ya será esto de acá. Entonces, es un haz de tubos con disposición alineada y cuadrada. ¿Listo? Entonces, tendremos básicamente acá 1, 2, 10 tubos. 1, 2, 10 tubos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 10 tubos, 10 tubos. Esta separación es igual a esta separación. Acá entra el CO2. Aquí sale el CO2. Aquí lo que trato de decir con el ducto es que entra a un ducto que puede disminuir su sección transversal o aumentarla, dependiendo de lo que nos den los cálculos, de forma que la velocidad acá
aumente o disminuya para que la placa mantenga su temperatura superficial igual a la temperatura de aquí el CO2 en el estado 2, ¿sí? Más 10 grados Celsius, para que ella pueda disipar una cantidad de calor equivalente a un tercio del calor en el haz de tubos. ¿Hasta ahí se entiende el ejercicio? ¿O hay alguna duda con la parte de lo que es el enunciado? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a definir esto de acá, porque esto puede ser o 90 o 60. Entonces, eso es lo que se pregunta. La disposición de la placa de forma que esta velocidad sea la más pequeña entre los dos casos, ¿sí? Y el área del ducto, ¿sí? Entonces, eso definirá si al final el área debe aumentar o disminuir. No sé si tiene alguna pregunta con respecto al enunciado. Es que el calor en el haz de tubos es lo que se gana, se pierde en los tubitos. ¿Cómo? Sí, ¿Qué el es el calor calor, del haz de sí. tubos? Bueno, entonces hagamos, voy a hacer este mismo esquema un poco más real, ¿no? Un haz de tubos es un cajoncito así, más o menos. Un cajón así. Y él tiene, digamos así, unas rendijas, ¿sí? Y acá tiene unas saliditas así, que estos son los haz de tubos, ¿sí? Entonces, por acá vendrá el CO2, entrará a una temperatura de 35 grados Celsius. ¿Listo? Y aquí saldrá con una temperatura 2 que será mayor a 35 porque lo estamos calentando. Entonces, ese calor es el que le aporta este intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, como usted dice, es el calor que gana al pasar por los tubitos. ¿Listo? Listo, listo, ahora sí. Listo. Es más, les voy a hacer más o menos, cuando uno hace un corte de un intercambiador de este tipo, porque es importante que lo vayan viendo. Esta. Novena con 22 allá. Qué pena, muchachos. Entonces, si uno lo vemos en corte, entonces, pues lo que decía. Entonces acá van los tubitos. Ahí, así, 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 así. Entonces agregamos una vista de corte de unas de tubos, no es más que un intercambiador de calor. Entonces, el CO2. Espérenme, muchachos, un momentico, un momentico. Listo. Bueno, entonces, acá, como les digo, aquí vuelve a salir el CO2. Entonces, aquí esto lo vamos a llamar temperatura 1. Esto lo vamos a llamar temperatura 2. Entonces, vamos a borrar este dibujo de acá. Para dejar este mejor dibujo, ¿sí? Entonces, otra cosa importante. Está entrando en los tubos, está entrando vapor. Vapor que se condensa, ¿sí? Entonces, acá tendremos vapor. Vapor que se condensa, entonces aquí a la salida va a salir agua líquida. Bueno, pues va a salir líquido. Entonces, lo que nosotros sabemos es que sobre los tubos la temperatura va a permanecer constante, porque si recordamos, en un proceso de condensación, la temperatura es constante. Y aquí nos dice que el vapor condensa a 150. Eso quiere decir entonces que los tubos permanecerán a una temperatura superficial de 150 grados Celsius y pues obviamente será una constante. Hasta ahí todo claro.
La temperatura 1 del CO2 es 35 grados Celsius y la presión será de 3 atmósferas. Entonces aquí es lo que luego aparece. Esto acá va a entrar a un ducto que vuelvo y repito, ese ducto tiene dos opciones y esas opciones pues, o sea, es como si ustedes estuvieran diseñando ese ducto para las condiciones que estoy estableciendo ahí. Entonces está el ducto. Entonces ese ducto puede disminuir su temperatura, disminuir su sección transversal si lo que necesitamos es que aumente la velocidad. O la otra posibilidad es que aumente su sección transversal si lo que nosotros queremos es que aumente la velocidad del fluido. ¿Sí? Entonces, el fluido puede tomar este camino o el fluido puede tomar este camino. Entonces, eso es lo que queremos determinar. Si el ducto debe ser aumentando o disminuyendo la sección transversal de forma nuevamente que la placa que pongamos acá permanezca a una temperatura de 10 grados por encima de la temperatura 2, liberando un calor equivalente a un tercio del calor del intercambiador, ¿sí? Del calor que se le agrega aquí al CO2. Entonces, es básicamente eso. ¿Y por qué se hace así? Porque el calor ya lo tendremos, ¿sí? Porque cuando calculemos el calor del intercambiador de calor ya tendremos este calor. El calor además es H área superficial por la diferencia de temperaturas. Yo ya tengo la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas es 10. El área superficial lo tengo porque tengo la sección de esto. Entonces, cuando haya el calor voy a tener el valor del H. Y yo con el H voy a definir cuánto debe ser el valor de la velocidad del fluido que debe entrar acá. Obviamente, entonces, si la velocidad del fluido es, por ejemplo, mayor que 5 metros sobre segundo, que es la velocidad natural que lleva el fluido, eso quiere decir que entonces nosotros necesitamos disminuir la sección del ducto. Si la velocidad debe ser menor que 5, entonces nosotros lo que necesitamos hacer es aumentar la sección transversal del ducto. Y otra cosa importante es que aquí nos piden que la placa se puede poner con 60 milímetros, ¿sí? Porque ustedes tienen dos posibilidades de poner la placa. Con la parte corta así o con la parte larga, ¿no? Entonces, es básicamente definir esas dos cosas de forma que esta velocidad sea la más pequeña entre los dos casos, ¿sí? O sea, entre el caso de que se fuera 90 o fuera 60. Entonces, vuelvo y repito, de pronto para que también acabo de entrar. ¿Ya queda claro lo que nos trata de decir el enunciado? ¿O hay alguna duda aún? Listo, entonces, continuemos. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la velocidad. Bueno, realmente los pasos se deben hacer así. Lo primero que siempre se calculan son las propiedades. Entonces aquí vamos a tener un problema. Para las propiedades nosotros debemos tener una temperatura promedio. ¿Qué esa temperatura promedio qué será? Será la temperatura 1 más la temperatura 2 sobre 2. Entonces nosotros necesitamos calcular la temperatura 2, pero no tenemos. Pero para calcular la temperatura 2 necesitamos las propiedades que están a la temperatura 2. Entonces, obviamente eso, ¿a qué obedece? A que esto debe ser un proceso iterativo. Entonces, un proceso iterativo. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos que si la temperatura superficial es 150 grados Celsius, la temperatura 2 por nada del mundo llegará a esa temperatura, porque para llegar a esa temperatura, el área de la sección transversal debería ser infinita. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tomar un valor que sea menor de 150 y empezar el proceso iterativo. Pues aquí obviamente es como algo complicado escogerlo, pero pues igual hay que escoger una, ¿no? Entonces digamos que escojamos una temperatura, no sé, de unos 60 grados Celsius. Y con esto empezamos nuestra primera iteración. O sea, aquí marcamos primera iteración.
Ahí la cotación sería entre 35 y 150, ¿cierto? Sí, señor, también, muy bien. Debe ser mayor que 35 porque pues si está calentando tampoco puede ir a salir a la misma temperatura, ¿no? Entonces, para la primera iteración vamos a tomar una temperatura promedio de 60 más 30. Bueno, bajamos 65 para no tener que iterar, ¿no? Entonces, también eso es que no tener que interpolar. Escoger la primera temperatura de forma que no tengan que interpolar, ¿no? Pues porque iteración y aparte interpolación, pues como muy feo, ¿no? Más 35 dividido en 2. Ay, también toca interpolar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, escojamos una temperatura promedio de 40, ¿sí? Mejor escojamos la temperatura promedio para no tener que iterar, ¿no? Miremos las tablas interpolar, 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 interpolar. Miremos las tablas del Cengel para revisar el CO2, a qué propiedades, o sea, cómo está la distribución de temperaturas ahí, para ver cuál temperatura escogemos. Entonces, aquí en los apéndices, las propiedades del CO2. Bueno, están a una atmósfera, pero ya les explico cómo se hace para pasar a 3 atmósferas. Acá entonces, 885. El CO2, entonces, bueno, aquí, no, pues para no tener que interpolar, pues tocaría escoger una temperatura promedio de 50 para hacer la primera iteración. Entonces, cogamos una temperatura promedio de 50 grados Celsius, y eso querrá decir entonces que la temperatura 2 será 2 veces la temperatura promedio menos T1. Entonces, ¿para qué hago esto? 100 menos 35 me daría que la temperatura 2 es 65, ¿sí? Ah, pues la que iba a ser mucho pendejo, ¿no? 100, 100, ah, sí, ahí está bien. Mucho tonto, mucho tonto. 65 más 35 dividido en 2. Ah, sí, ahí está bien. Muy bien, muy bien. Nada, esto estaba preparado. Parece que sí, pero no. Se los juro. Se los juro por Dieguito Maradona. Listo. Entonces, primera iteración, temperatura promedio de 50. Entonces, de acá vamos a necesitar varias propiedades. Vamos a necesitar la densidad, el Cp, la conductividad, el número de Prandtl, la viscosidad y ya. Pero ¿qué pasa? La densidad, y aquí espero que escriban esto, es función de la temperatura y de la presión. El Cp es solo función de la temperatura. La conductividad es solo función de la temperatura. El número de Prandtl es solo función de la temperatura y la viscosidad dinámica es solo función de la temperatura. Entonces, con las tablas vamos a calcular estas de acá. Para la densidad, ¿qué se hace? Para la densidad, pues, menos mal que existe la ecuación de estado. Entonces, presión, volumen es igual a masa por R por temperatura. Si nosotros tomamos la ecuación del gas ideal y la dividimos en el volumen a ambos lados, nos quedará entonces que la presión es igual a la densidad por R sobre T. Entonces, al final, la densidad de un gas ideal será el valor de la presión dividido en su constante particular por la temperatura. Entonces, para nuestro caso, la densidad será la presión, que son 3 atmósferas, es 3 por 101.3, dividido en la R particular del CO2. Ustedes pueden ir a buscar las tablas o simplemente recuerdan que el R particular de un gas es el R universal dividido en su masa molar. Para el caso del CO2, nosotros tenemos que la masa molar del CO2 es 44, ¿sí? Porque tenemos carbono que es 12 y oxígeno molecular que es 32, 12 más 32 es 44. Entonces acá será
8, el R universal es 8,314 dividido en 44, sería el R particular del CO2, y la temperatura es 35 más 273. Entonces, la densidad vendría siendo 3 por 101.3. Este ejercicio es algo largo, entonces tal vez no lo acabemos hoy, sino mañana, ¿no? Pues, la idea también es que quede supremamente claro, que ustedes puedan... Este parcial que sigue es sencillo, realmente sencillo. Solo hay que tener cuidado. Entonces acá tenemos 5.2218 kilogramos sobre metro cúbico. Ese sería el valor de nuestra densidad. Y ahora sí, las otras pues los calculamos de tablas. Entonces vamos a sacarle aquí esto un recorte para dejarlo ahí en el tablero. A esto. Y aquí lo podemos sacar. Vamos a sacar más grande. Por cierto, yo nunca les he preguntado, es que pues en otras ocasiones sí me ha pasado. Es que yo tengo una pantalla que es como de 20 y algo de pulgadas, y algunos profesores pues, cuando tengo reuniones me dicen que al momento de transmitirlo la pantalla se ve un poco más pequeña para, digamos, para ustedes. No sé si se ve bien o se ve más pequeña. Pues, ¿me podrían decir, porfa? Ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Listo. Sí, porque es que en serio les pregunté y me decían, no, es que se ve como más pequeña, no sé. Entonces, pues, para saber eso. Listo. Entonces acá marquemos acá el valor que necesitamos con amarillito. Ahora sí saquemos el recorte. Saquémoslo hasta 150 porque de ahí no nos vamos a pasar. Entonces aquí quedó guardado en la biblioteca de imágenes. La verdad, esta aplicación de tablero me gusta mucho, que es muy completa. Entonces, mire, si ve que la densidad no se saca por ahí, si ve que da 5 punto algo, entonces ese sería el primer error que seguramente cometeríamos. Calor específico, CP, 866.6 Joule kilogramo Kelvin. La conductividad térmica, 0.01858. Seguiría el número de, bueno, la viscosidad, 1.612 por 10 a la menos 5. Y el número de Prandtl, que será 0,7520. Listo. ¿Para qué necesitamos estas propiedades? Nosotros tenemos que es necesario calcular el Reynolds. Un Reynolds diametral, porque estamos hablando de un banco de tubos, entonces estamos hablando de elementos circunferenciales, y eso será el valor de la densidad por la velocidad máxima por el diámetro de uno de los tubos, pues sabemos que es un banco de tubos, pero pues uno de los tubos, dividido en la viscosidad. Entonces, para ese Reynolds, pues ya tenemos calculado lo que es densidad, lo que es viscosidad, y el diámetro es un dato. Solamente nos falta calcular el valor del U máximo. Entonces, como nuestro arreglo de tubos es alineado, entonces la velocidad máxima vendrá dada por la siguiente expresión. Miremosla acá en el libro. La velocidad máxima será St dividido en St menos D. Entonces, St dividido en St menos el diámetro, esta relación, por la velocidad a la que está entrando el fluido. Para nuestro caso, bueno, aquí hablan de St, el ejercicio nos pone otra nomenclatura, pero bueno, eso no pasa nada. Es 1.875 centímetros. Entonces, St es igual a 1.80. ¿Qué fue que dije? 1.875 centímetros.
Ah, cuando es alineada siempre utiliza el de Sí, función de AT, ¿cierto? sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que cuando no es alineada, sino es alternada, entramos en el caso de que la bifurcación, que es un fenómeno natural que se da en este tipo de procesos, esa bifurcación puede darse en algo que se llama el plano A2, pero pues aquí no existe ese plano cuando el arreglo es alineado, ¿no? Para pronto que llegó tarde o esto, estamos hablando de que el arreglo es que la separación longitudinal va a ser igual a la separación transversal, ¿sí? Entonces, esta separación es exactamente la misma. Si yo dibujo aquí esto, se dibuja en cuadrado. Porque la otra es cuando tenemos esta distribución que se llama alternada, ¿sí? Entonces, se genera es como esto. Entonces, cuando es así, la velocidad máxima se calcula de una forma diferente, pero eso como lo hicimos en el video ¿qué? En el video que no he subido, pues ahí mirarán cómo se calcula. Ahí está algo mal calculado, eh, supusimos algo mal, pero ahorita cuando revisemos esa parte yo les digo dónde fue que nos equivocamos. Bueno, entonces con esto calcularíamos la velocidad máxima. Entonces, bueno, tenemos un ST igual a 1.875 centímetros y el diámetro de la tubería de un solo tubito será de 1.25. Entonces, pues como está todo en centímetros y esto da centímetros sobre centímetros, no es necesario pasarlo a metros. En otra ocasión sí tendremos que pasarlo a metros, pero acá como se cancelan las unidades, pues no es importante. 1,875 dividido en 1.25 no, 1,875 menos 1,25 por la velocidad máxima que era 5. La velocidad con la que entra. Entonces el U máximo será 1.875 dividido en 1.875 menos 1.25 por 5. 15. Entonces 15 metros sobre segundo será el valor de la velocidad máxima. Y pues ya ahí ya tendríamos nuestro Reynolds por fin. Entonces este Reynolds diametral será 5.2218 por 15. Ahora sí el diámetro debe estar en metros. 1.25 dividido en 100. Y todo eso debe estar dividido en la viscosidad, que es 1.612 por 10 a la menos 5. Entonces el valor del Reynolds nos dará 5.2218 por 15 por 1.25 sobre 100, 1.612 por 10 a la menos 5. Y a mí me da un valor de 60, bueno, de 60.74 por 10 a la 3. Y el Reynolds no tiene dimensión. Entonces ese sería el valor del Reynolds. Listo. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Siempre que se tiene el Reynolds, entonces, el segundo paso, bueno, aquí dijimos primer paso, temperatura promedio, las propiedades ya. El segundo paso en realidad es pues hallar el Reynolds. Entonces, segundo paso es el Reynolds. El tercer paso que es el Nusselt. Pero para el Nusselt tenemos varias condiciones, porque el Nusselt será igual a una constante C1 por el Reynolds a la M por el número de Pran a la 0,36, si no estoy mal, por el número de Pran sobre el número de Pran superficial a la 1/4, donde C1 y M son constantes que dependen del arreglo de los tubos, o sea, si es alternado,
y depende de la separación. ¿Sí? Depende básicamente de la geometría del haz de tubos. Entonces, ¿dónde se encuentra eso? Aquí, nuevamente, este PDF, no sé si ustedes lo tienen, si no lo tienen, pues me dicen y yo se los paso. Aquí está lo que hablaba del Nusselt. C1, Reynolds, bueno, todo lo que está. ¿Qué pasa? Esta ecuación solamente sirve cuando el número de columnas es mayor o igual a 20. Nosotros tenemos un arreglo de un número total de tubos de 100 tubos, pero el arreglo es cuadrado. Eso quiere decir que tenemos 10 columnas por 10 filas. Entonces tenemos menos de 20 columnas, pero no pasa nada. Lo que se hace es que se calcula el Nusselt, ese Nusselt, pero el Nusselt real, por decirlo así, que nosotros vamos a tener, será otra constante 2 por el Nusselt que calculamos aquí arriba. Entonces no hay ningún problema, es solamente un factor de corrección para encontrar al final ese valor del Nusselt. Ahora, para calcular C1 y para calcular M, vamos a usar la siguiente tabla. Entonces por acá está este compendio aquí pequeño, nos muestra esta tabla. Esto igual lo conseguimos en el Micropera. Vamos a llevarla al tablero directamente. En nuestra configuración estamos en configuración alineada. El Reynolds nos da en el orden de por 10 a la 3. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros estaremos más o menos nos estaremos, no, estamos por encima de 10 a la 3, ¿no? Entonces, estaríamos acá. Estaríamos justo ahí. Obviamente la razón entre la separación longitudinal y transversal debe ser mayor de 0,7. Como nosotros estamos en alineado, pues obviamente es mayor que 0,7 porque nos da 1, ¿no? Pero bueno, entonces C1, aunque creo que esta acotación es para el de abajo, ¿vale? Si fuera para el de arriba lo estamos cumpliendo. En nuestro caso C1 será entonces igual a 0,27 y M será igual a 0,63. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Tendríamos a ver, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el Nusselt sería C1, 0,27 por el Reynolds, que es 60.74 por 10 a la 3. Elevado a la M, que es 0,63. Esto está muy arriba, se va a pegar. Por el número de Pran. Entonces el número de Pran lo podemos calcular en las propiedades, 0,7520. A la 0,36. Dividido aquí entre una razón que se llama el Pran sobre el Pran superficial. Entonces 0,7520. ¿Y el Pran superficial qué es? El Pran superficial es calcular el Pran del fluido que tenemos, pero como si estuviera a la temperatura superficial del tubo. En este caso, nosotros vemos que lo que se condensa es vapor a 150, entonces el Pran superficial sería como si el CO2 estuviera a 150. Para este caso, el Pran superficial nos da 0,7445. Sí, este de acá, que es como si estuviera a 150. Entonces, ¿cuánto era? 0,7445. Y eso estaría elevado a la 1/4. Pues de aquí ya tendríamos el valor del Nusselt. Entonces, 0,27 por 60.74 por 10 a la 3
elevado a la 0,63 por 0.7520 elevado a la 0,36 por 0,7520 sobre 0.7445 elevado a la 1/4. A mí me da 252.045. Si alguien está haciendo más, o sea, los cálculos conmigo, me corrige o me confirma, por favor. Esto me daría a mí el valor del Nusselt. Y pues obviamente al final el Nusselt es H diámetro sobre la conductividad. Entonces el valor del H, que sería un H promedio, ¿sí?, será el Nusselt, que es 252.04528 multiplicado por el diámetro, que era 1.25 dividido entre 100, y eso dividido entre la conductividad, que es 0.01858. Entonces el valor del H será, no, calculo el H y entramos a otra reunión porque esta ya se acabó. 252 por 1.25 sobre 100. 169,56. Sí, señor. 169,568. Y entremos a otra reunión porque esta ya se nos va a cortar.